Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Acceso a la Justicia presenta Justicia en la Mira. Derechos Humanos. Poder Judicial. Análisis. Jurisprudencia. Actualidad. Entrevistas. Agenda. Justicia en la Mira. Observa, denuncia y defiende. Tus derechos, los de todos. Feliz tarde, bienvenidos a Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia. En la producción y conducción de este espacio, los directores de Acceso a la Justicia, Laura Louza y Ali Daniels, y quien les habla, Daisy Martínez, certificado de locución 37489, Colegio Nacional de Periodistas 13012. En los controles nos acompaña nuestra amiga Loisa. Invitamos a nuestros oyentes a seguirnos en nuestras redes sociales y dejar sus opiniones en nuestro Twitter, @accesoajusticia. También los invitamos a seguirnos a través del Facebook e Instagram, donde nos ubican como Acceso a la Justicia. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar cada uno de los programas de Justicia en la Mira completos. Bien, el tema de hoy, bienvenido Ali. Muchas gracias, Daisy. El tema de hoy es, si se quiere, polémico. Hablamos de las últimas acciones de este gobierno de Nicolás Maduro contra el presidente encargado Juan Guaidó. ¿En qué sentido, Ali? Al principio, digamos que Maduro y su entorno se mostró cauteloso en sus posibles acciones contra Juan Guaidó, luego de su juramentación como presidente encargado el pasado 23 de enero. Pero resulta que en los últimos días ese cerco se ha ido como cerrando. Primero se comenzó con peticiones por parte del Tribunal Supremo de Justicia al Ministerio Público para que actuara contra la Asamblea Nacional, para que le investigara por usurpar funciones del Ejecutivo. Luego está la solicitud del fiscal impuesto por la constituyente Tarek William Saad para que se le impusieran medidas cautelares a Guaidó. Esto fue concedido a finales de enero. Entre esas medidas recordamos que hubo hasta prohibición de salida del país. De eso se ha pasado ahorita como a medidas más concretas. Encontramos en principio, vamos a ir por partes, está la petición del Contralor General de la República, también impuesto por la constituyente Elvis Amoroso, el jueves 28 de marzo, para que se inhabilitara políticamente a Guaidó por 15 años y que de esta forma pues no se pueda postular en ningún cargo público. Ahora, Lee, como te decía, vamos por partes, ¿no? En principio, ¿por qué esta inhabilitación de la Contraloría contra Juan Guaidó no procede? Efectivamente, como señalas, Daisy, esta inhabilitación no procede, en primer lugar, porque, y esto es fundamental, porque el Contralor, o el que hace a las veces de Contralor, ha sido nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, que como todos sabemos es un órgano ilegítimo que se eligió como salida del régimen para sustraerse de las graves manifestaciones que durante el 2007 se suscitaron y que ha venido usurpando desde esa fecha para acá las atribuciones de la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, porque tanto la Constitución venezolana como la Convención Americana de Derechos Humanos establecen que los derechos políticos no pueden ser suspendidos a ninguna persona si no hay un juicio previo. Eso lo ha dicho específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de septiembre, la sentencia dictada en septiembre del año 2011, caso Leopoldo López, donde señaló que las inhabilitaciones dictadas por un órgano administrativo sin la intervención del Poder Judicial son violatorias de la Convención Americana y en este caso particular, además de la Constitución venezolana. Entonces, tanto de forma como de fondo, esa habilitación no procede y además demuestra una vez más que el gobierno trata de imponer medidas punitivas contra Juan Guaidó, pero la que siempre ha utilizado con todos los demás miembros de la oposición que han sido objeto de este tipo de persecuciones, que es la detención y la privación de libertad, extrañamente no la aplican.
Ahora, al principio, Ali, hubo como una confusión porque se había entendido como que el Contralor estaba solicitando la inhabilitación, pero según esta medida ya estaría inhabilitado Juan Guaidó por 15 años para ejercer cualquier cargo público. Efectivamente, él, de acuerdo con lo que él mismo señaló en rueda de prensa que dio, dijo que la Contraloría había establecido la inhabilitación por 15 años, que además es el límite máximo. Y aprovecho para decir que en ese video, que está a la vista de cualquiera que lo quiera observar, podrá apreciar que entre la motivación que da este señor que hace las veces de Contralor, está la presunción, repito, estos son términos literales que utiliza esta persona, dice la presunción de que Juan Guaidó ha recibido dinero de gobiernos extranjeros. Es decir, ni siquiera tiene la certeza, y recordemos que para poder condenar a alguien no se valen presunciones, tiene que haber pruebas. Y con esta misma expresión el Contralor pone en evidencia que ni siquiera tienen pruebas para inhabilitar, aún en el supuesto que pudieran hacerlo. Ahora, luego de esta medida de la Contraloría, el 1 de abril, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, pidió a la Constituyente que se allanara la inmunidad parlamentaria a Guaidó, lo cual se hizo en tiempo récord, ¿no?, al día siguiente, para de esta forma proceder a un enjuiciamiento y hay que decirlo desde ya, tiene como objetivo meter a Guaidó a prisión, ¿no? Sí. Efectivamente, como señalas, ahora con esta prisa que el gobierno reserva, el Poder Judicial reserva, o cuando va a beneficiar al gobierno, o cuando va a cumplir los deseos del gobierno, está esta decisión del Tribunal Supremo que solicita a la Asamblea Nacional Constituyente que se allane la inmunidad de Guaidó. Recordemos que eso tampoco procede en derecho porque en ninguna norma, y esto le pido a las personas que simpatizan con el gobierno para que no digan que es una opinión personal, yo les pido que busquen la Constitución, busquen los artículos donde se habla de la Asamblea Nacional Constituyente y verán que no existe un solo artículo que diga que la Asamblea Nacional Constituyente, aun cuando fuera legítima, tiene la atribución de usurpar atribuciones de otro poder, y eso es lo que ha ocurrido en este caso. Bien, vamos a una pausa musical. No se vayan, esto es Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia. Si la angustia no tuviera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad, si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cenar, si tuvieran corazón las autopistas, si alguien me esperara en la estación, si bajaran de la luna los artistas, si acabara bien esta canción, si aprendiéramos a amar como animales, si quedara tiempo que perder, si bailaran rock and roll los generales, si cantara el gallo rojo el amanecer y los sentidos olvidaran la razón y las golondrinas supieran volver a hacer su nido cada otoño en el reloj de las oficinas, si el huracán del porvenir arrasara las fronteras, rotas las banderas por la pasión, si reinara en el 2000 la imaginación, si el silencio cotizara más que el oro, si encontrara hotel en Shangri-La, si la muerte hiciera mutis por el foro, si pudiera yo quererte hasta el final y naufragar en la isla del tesoro, si los mercenarios de la soledad incendiaran con un blues todo el cono sur, si en los escombros de la revolución creciera el árbol verde del placer y las catedrales se cansaran de ser ruinas del fracaso de Dios, si volvieran los ladrones
Garcilaso, Casanova, Pastelquito, Mata-Hari, Don Quijote, Macedonio, Moby Dick, los bucaneros, Nostradamus, Celedonio, Sgt. Pepper, Goyeneche, Sitting Bull, la violetera, Janis Joplin, Dr. Jekyll, D'Artagnan, la primavera, el cantar de los cantares, Greta Garbo, el tempranillo, Babilonia, Julio Verne, Camarón, los conventillos, Gulliver, Sierra Maestra, Bonnie and Clyde, la Magdalena, Camelot, los alquimistas, Atahualpa, Bonavena, la tetona de Fellini, Bakunin, las ilusiones, Espartaco, Mesalina, la cigüeña, los bufones, si volvieran los dragones. Estamos de vuelta con Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia. Estamos conversando con el director de Acceso a la Justicia, Lee Daniels, sobre las últimas medidas del régimen de Nicolás Maduro contra el presidente encargado Juan Guaidó. Entonces, por lo tanto, Lee, la ANC no es competente para allanar la inmunidad parlamentaria de ningún diputado. Eso es correcto, y adicionalmente aquí tenemos que hacer un poco de historia, porque este tema del allanamiento de la inmunidad no empezó, por supuesto, con el caso de Guaidó. Ha habido 5 casos previos que, por cierto, a los que quieran tener más detalles sobre esta evolución de los allanamientos de la inmunidad parlamentaria por parte de este gobierno, les recomiendo que busquen en nuestro timeline un tweet donde se acompaña de una infografía donde se detallan todos los casos que empezaron con el diputado Gilbert Caro. A partir del diputado Gilbert Caro, luego vino Germán Ferrer, el esposo de la señora Luisa Ortega Díaz, después vino Requesén, Borges, Julio Borges, y a partir de ahí, y el caso del diputado que está de Huésped, Guevara, que está de Huésped, Freddy Guevara, que está en la Embajada de Chile. Todos estos 5 diputados ocurrió un patrón. El patrón es que primero se ordenaba la detención y luego se hacían las actividades judiciales. Y además se evadía el procedimiento que establece la Constitución de que haya un antejuicio de mérito para poder allanar, con el argumento banal y sin ningún sustento de que se estaba actuando bajo la existencia de un delito flagrante que nunca fue probado. Entonces, en estos supuestos, siempre se decía, no hay antejuicio de mérito, se allana la inmunidad porque supuestamente están en delito flagrante, pero en todos los casos, o había detención previa, sin orden judicial, o se ordenaba la detención bajo estos supuestos. Y aquí, extrañamente, como dijimos al principio, en este caso, ha ocurrido todos estos pasos con la única excepción de que nadie ordena la detención de Guaidó, con lo cual volvemos a lo mismo. Se quiere dar la idea de que se está acercando a Guaidó, pero lo que siempre se ha hecho en los casos anteriores, que es proceder a la orden de detención o a la detención en sí misma, nunca ocurre, lo cual pone en evidencia que el gobierno no está actuando porque siente que no tiene la fuerza para hacerlo, no porque no haya actuado así en otros 5 casos como ya ha ocurrido, como lo acabamos de narrar. Para que quede claro, Ali, ¿cuál es el procedimiento a seguir según la Constitución para allanar la inmunidad parlamentaria? Sí, primero el fiscal general de la República tiene que hacer una solicitud de antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia. En sala plena debe declarar que procede, que hay pruebas suficientes de que un diputado ha cometido algún delito y remitirlo a la Asamblea Nacional, no a la Asamblea Constituyente. Una vez más remito a nuestros gentiles oyentes a que busquen el artículo 200 de la Constitución, donde este procedimiento está regulado, y una vez que entonces la Asamblea Nacional ha autorizado, porque es la palabra que utiliza el artículo 200, a que se proceda al juicio, entonces vuelve el expediente al Tribunal Supremo para que continúe el juicio. Entonces ellos aquí están omitiendo el tema del antejuicio de mérito bajo un supuesto de flagrancia, y además tengo que aclarar algo. Tanto la supuesta sentencia que prohíbe a Guaidó salir del país, y digo supuesta porque nadie la ha visto, esa sentencia nunca ha sido publicada, lo que se sabe es porque hubo una nota de prensa del Tribunal Supremo, pero en la página web del tribunal nunca
ha estado a disposición, no se ha visto, y si el público en general no lo tiene, pues por supuesto me imagino que Guaidó tampoco. Con lo cual no puede tener efecto una sentencia que nadie conoce y que el destinatario nunca ha tenido en sus manos ni ha podido ser notificado debidamente. Con lo cual este supuesto de que está en flagrancia porque incumplió esa orden de esa supuesta sentencia de que no podía salir del país, ya ni siquiera se cumple porque una sentencia surte efecto solo cuando es notificada al afectado. Y en segundo lugar, la segunda sentencia, que es la que dice que se remite a la Asamblea Nacional Constituyente, tampoco ha sido publicada, con lo cual no se sabe cuáles son los delitos, cuáles son los hechos particulares del caso, sino una vez más noticias de prensa y lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo cuando hizo la rueda de prensa. Pero una rueda de prensa no sustituye el derecho que tiene la persona afectada de conocer las sentencias que lo afectan, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido en el supuesto de Guaidó. ¿Hay sanciones para quienes violen la inmunidad parlamentaria, Lee? Así es, en el mismo artículo 200 se expresamente señala que cualquier persona que viole la inmunidad parlamentaria tiene responsabilidad penal. En este caso, de declararse la detención de Guaidó, obviamente ahí estaríamos hablando de una detención arbitraria con las consecuencias que el Código Penal reserva para este tipo de delitos. Bien, es hora de una nueva pausa musical. No se vayan, esto es Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia. Vengo de aquí, esta selva pudo ser jardín, los ojos abiertos, alerta pendiente, la mente decente va contracorriente. Vengo hasta ti, nos persigue el miedo de salir, la noche sonriente retuerce sus dientes. Aún así estaré junto a ti cuando caiga la noche.
Estamos de vuelta con Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia. Ali, el senador estadounidense Marco Rubio advirtió que allanar la inmunidad de Juan Guaidó podría ser considerado un golpe de Estado. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación? Efectivamente, siendo Juan Guaidó presidente encargado, y al tener también inmunidad en función de su investidura, cualquier violación de esa inmunidad también sería delito y en este caso además, considerando que es un jefe de Estado, pues por supuesto podría considerarse un golpe de Estado a la institución que él representa, en este caso la Presidencia de la República, encargada por las razones que ya hemos comentado en programas anteriores. Ahora, por otro lado, no solo es el acoso a través de las instituciones, ¿no? El uso de los poderes públicos para reprimir. También es la violencia e intimidación a través de estos grupos civiles que están armados. El primero de abril, el mismo día del anuncio del TCJ, durante una asamblea popular en San Bernardino, Guaidó y todos los vecinos que allí se encontraban fueron asediados. Incluso hubo disparos y lanzamiento de lacrimógenas. La Policía Nacional se apareció y dijo que era para proteger a la gente, pero no hubo detenidos, no hubo un llamado de atención siquiera para estos grupos que por lo visto y con el más reciente apagón masivo quedó evidenciado que actúan a sus anchas. Ahora, Lee, ¿el derecho nacional o internacional contempla alguna medida, alguna sanción para estos grupos armados irregulares? Efectivamente, estos grupos armados irregulares, mal llamados colectivos, que en realidad se trata de entes paramilitares que están actuando al margen de la ley, ya es un hecho público y notorio que vienen siendo dirigidos desde el propio Poder Ejecutivo por llamados directos que ha hecho el señor Nicolás Maduro en su carácter de gobernante de facto del país. En este caso, pues obviamente estas personas, aun cuando sean dirigidas desde los más altos niveles del Estado, eso no les da ninguna competencia, siendo como son civiles, para actuar en el control de manifestaciones y mucho menos para impedir el ejercicio legítimo del derecho a la manifestación y libertad de expresión que tenemos todos de acuerdo con la Constitución. Entonces, utilizar estos grupos como manera de represalia para que nadie manifieste, pone una vez más que el gobierno, a pesar de tener el control de la Fuerza Armada, de la policía y del Poder Judicial, utiliza estos mecanismos, y esto nos llama la atención precisamente por eso. Es decir, si se tiene la Policía Nacional bajo control, si se tiene al Poder Judicial bajo control, ¿por qué necesitas entonces estos grupos irregulares? La respuesta para mí no puede ser otra que la utilización de estos grupos obedece a una intención de meter miedo, de generar terror, de decir, bueno, si estos colectivos no tienen ninguna regla y no obedecen a ninguna limitación, como efectivamente es lo que está señalando, de que la policía en esa ocasión lo que hizo fue simplemente tratar de mantener la situación en control, pero nunca hubo detenciones ni llamadas de atención. Entonces eso lo que pone en evidencia es que los colectivos no tienen ninguna amarras ni ningún tipo de medición de lo que deben hacer, y por eso la población se siente todavía más desguarnecida cuando estas personas actúan, porque sienten que están totalmente sometidas a la arbitrariedad de este tipo de colectivos. Por lo cual, lo que estamos viendo es que cada vez más el gobierno está recurriendo al miedo y al terror para poder controlar a la población, lo cual pone en evidencia a su vez la falta y la necesidad que tiene este tipo de mecanismos para mantenerse en el poder. Sí, ha sido una constante no solo de Nicolás Maduro, sino viene desde mucho antes de Hugo Chávez, es aupar desde los discursos este tipo de actuaciones de grupos irregulares, ¿no? de promocionar la violencia. Y el caso más reciente, un ejemplo muy escandaloso, fue el discurso de la constituyente María León, durante la sesión en la que se allanó de forma ilegal la inmunidad parlamentaria de Guaidó. Ella textualmente dijo: ¿cómo se trata a los traidores de la patria?
quien traiciona a la patria no merece llamarse venezolano. A lo que los asistentes a la sesión respondieron diciendo paredón, ¿no? Fue como un coro. ¿Qué podemos decir ante este tratamiento a los adversarios políticos como si fueran enemigos de guerra, Lee? Sí, esto podemos calificarlo de una manera metafórica como la confesión, como la demostración de que en Venezuela existe lo que algunos han llamado un apartheid político, en el sentido de que, bueno, el apartheid, como todos sabemos, es el sistema jurídico según el cual la sociedad se divide entre razas donde hay una que tiene el control del resto de la población, en el caso de lo que fue Sudáfrica hasta que Mandela llegó al poder. En este caso, el apartheid tiene que ver con el hecho de que todos los ciudadanos que no estén con la ideología del gobierno actual, del gobierno de facto actual, pues son ciudadanos de segunda y sometidos a la arbitrariedad. En este caso, además, en violación no solo de la Constitución, que no establece la pena de muerte, que de ocurrir, cosa que sería sumamente grave, implicaría un delito, sino porque además existen convenciones como las que están además vigentes, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que una vez que un país ha abolido la pena de muerte, no la puede restablecer, cosa que también está en la Convención Americana. De modo que esta constituyente no solo, y los que respondieron, sobre todo los que respondieron a este llamado de esta constituyente, estarían no solamente violentando en la Constitución venezolana, sino principios fundamentales del derecho internacional y sobre todo, y lo más grave es, el derecho a la vida, que de acuerdo a la propia Constitución no puede ser quitada por el Estado venezolano. Bien, vamos a una nueva pausa musical. Esto es Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Aquí vamos, amor. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame y ahógame. Amárrame. Hasta dónde llegas, hasta dónde me has llevado. Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos. Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repítame mi nombre. Y ámame, pero sin querer. Deja que te lleve, que mañana
Estamos de vuelta con Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia. Seguimos conversando con Ali Daniels sobre las recientes medidas contra el presidente interino Juan Guaidó. Ali, para cerrar o para dejar en evidencia pues que ante la comunidad internacional hay un acoso constante contra Juan Guaidó, recordemos que recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Guaidó y sus familiares para proteger los derechos a la vida e integridad personal. ¿Cómo queda esta medida con todo lo que ha ocurrido con la medida de la Contraloría, la petición del TCJ, el allanamiento de la inmunidad por parte de la ANC? Bueno, ponen en evidencia una vez más que ya el tema venezolano ha trascendido nuestras fronteras y que a nivel de los organismos defensores de derechos humanos, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedó patente que efectivamente el gobierno venezolano ha quedado expuesto en su cerco contra Guaidó y su círculo más cercano, con las medidas que ha tomado, además que no lo hemos mencionado aquí, contra su jefe de gabinete, el señor Marrero, lo que pone en evidencia pues que este cerco se está estrechando y está apuntando hacia la detención del señor Guaidó cuando el gobierno le convenga. Y esto es importante, una persona cuando comete un delito, que no es el caso del señor Guaidó, no es detenido cuando el gobierno le convenga, es cuando debe ocurrir. En este caso, este hecho de que se están dando las condiciones para que el gobierno lo detenga cuando él estime conveniente, ya pone en evidencia una vez más cómo aquí no hay un Estado de Derecho, sino una serie de acciones para que el Poder Ejecutivo pueda hacer lo que le parezca y cuando le parezca. Diario Injusticia. En nuestra sección diaria Injusticia de hoy, Ali nos va a presentar el caso de la jueza Gloria Rey. Esta es una demostración de cómo el Poder Judicial es capaz hasta de desacatar sus propias decisiones. Cuéntanos, Ali. Sí, dentro del realismo mágico que siempre vemos en Venezuela cotidianamente, esta sentencia, que es la número 91 del 27 de febrero de este año, dictada por la Sala Político-Administrativa, nos encontramos donde el Poder Judicial, un caso donde el Poder Judicial desacata decisiones del propio Poder Judicial, por supuesto sin que ello lleve ninguna responsabilidad para quienes realizan este desacato. El caso en concreto es que nos encontramos con la ciudadana Gloria Rey, quien fuera designada en octubre del año 1992 como juez itinerante permanente y que en enero del año 98 obtuvo la calificación de titular, de juez titular. Todo estuvo, sin ningún problema hasta que 10 años después, en el año 2008, la Comisión Judicial, sin procedimiento previo y sin ningún tipo de respeto al debido proceso, destituyó a la jueza sin, como he señalado, sin ningún procedimiento y sin tomar en consideración que era una juez titular, que lo cual obligaba a que se cumpliera el procedimiento disciplinario que establece la ley, cosa que no ocurrió, sino que simplemente se le dio un acto diciéndole que estaba destituida. Esta juez, por supuesto, recurrió esta decisión y nos encontramos que 9 años después de que fue interpuesto el caso, en una demostración más de lo que tarda la justicia cuando no es a favor del gobierno, 9 años después, la Sala Político-Administrativa en febrero de 2017 dictó una sentencia a favor de esta jueza, ordenando que se le restituyera en el cargo. Sin embargo, pasaron 2 años y no ocurrió ninguna restitución, por lo cual la jueza pidió que se dictara pues la ejecución forzosa de la decisión, a lo cual pues la Sala Político-Administrativa, 11 años después, habiendo un desacato flagrante por parte de la Comisión Judicial, a diferencia de lo que hace con la Asamblea Nacional, que le prohíbe hasta respirar, aquí simplemente lo que dice, recuerden que tiene que cumplir esta decisión y como han pasado ya tantos años, ya en este caso han sido 11 años de que ocurrió la destitución, consideren que no la restituyan, sino que se les jubile, porque están claros que ha pasado tanto tiempo que quizás ya se han cumplido los requisitos para la jubilación. Con lo cual se pone en evidencia no solamente que no es justicia, sino que además el propio Poder Judicial ni siquiera es respetuoso de las decisiones de los órganos jurisdiccionales que forman parte del mismo poder. Con lo cual esta arbitrariedad cotidiana que tenemos en el país se manifiesta en este caso de una manera grosera y realmente abusiva.
Bien, con este caso vamos a una pausa musical. Esto es Justicia en la Mira, el programa de la ONG Acceso a la Justicia. Lo sé, pensabas que era fácil venir aquí y yo también quería seguir acercándome, acercándonos, acercándome. No sé, hay algo que me impide fluir. Eres importante, no quiero fingir. Acercándome, acercándonos, acercándome. Porque tengo en los dientes veneno y voy a morderte el cuello hasta llegar al fondo de tus pensamientos. Lo que llevo dentro lo vas a encontrar. Y ya ves, fue un temporal que me hizo así, un dolor tan grande que no resistí. Ay, cuánto lloré y me endurecí. Esto es lo que queda y quisiera en el fondo de mi alma lo que más quisiera, que comprendas que no puedo acercarme a ti, porque tengo en los dientes veneno y voy a morderte el cuello hasta llegar al fondo de tus pensamientos, porque llevo dentro un vicio fatal. Un vicio fatal, no te acerques demasiado, esto puede ser letal, letal. Un vicio fatal, no te acerques, te lo ruego, que no quiero lastimarte. Un vicio fatal, puede ser letal. Un vicio fatal, no te acerques, te lo ruego, que no quiero lastimarte. Porque tengo en los dientes veneno y voy a morderte el cuello hasta llegar al fondo de tus pensamientos, porque llevo dentro un vicio fatal. Porque tengo en los dientes veneno y voy a morderte el cuello hasta llegar al fondo de tus pensamientos, porque llevo dentro un vicio fatal. Un vicio Actualidad. Vamos con una información del nacional.com. Las ONG apoyarían a la Cruz Roja en el ingreso de la ayuda humanitaria. Susana Rafali, nutricionista e investigadora de Provea y de Cáritas Venezuela, aseguró que las organizaciones no gubernamentales que representa apoyarán el ingreso de la ayuda humanitaria, el cual estará al mando de la Cruz Roja Internacional. Si vienen insumos para cuestiones de atención primaria en salud, medidas preventivas o atención nutricional, sí pudiéramos apoyar a la Cruz Roja con nuestro trabajo parroquial, dijo Rafali a Unión Radio. Señaló que los primeros contenedores con insumos serán distribuidos en los hospitales y programas de atención médica de la organización. Rafali expresó: van a venir insumos en especies a través de la Cruz Roja. Calculamos que van a ser distribuidos en los hospitales públicos y en los servicios de salud propios de la Cruz Roja. Ali, ¿qué consideraciones pudieras hacer acerca de esta entrada anunciada de ayuda humanitaria de la mano de la Cruz Roja? Sí, lo primero que tenemos que decir es que aplaudimos que finalmente entre la ayuda humanitaria a Venezuela.
Lo que lamentamos, y ahí comulgamos con el criterio de nuestra hermana organización Provea, en el sentido de que, ¿por qué ahora? Es decir, ¿por qué no se tomó esa decisión antes? ¿Cuántas personas han perdido la vida porque el Estado se ha negado a reconocer que necesita ayuda humanitaria y que la ayuda humanitaria es necesaria? Y ahora, varios años luego de que más de 3 años de que la crisis humanitaria ha estallado, es cuando toma esta decisión. En segundo lugar, quiero poner de manifiesto la contradicción, porque el gobierno sigue desconociendo que en Venezuela hay una crisis humanitaria, pero por otro lado acepta ayuda humanitaria. Solo existe ayuda humanitaria cuando hay una crisis humanitaria. Entonces hay una contradicción en el discurso del gobierno de aceptar la ayuda humanitaria, y además solo cuando venga de países amigos como son China y Rusia, o a través de la Cruz Roja, cuando en realidad esto no debería ser discriminado y debería aceptar cualquier tipo de ayuda que cualquier particular, ya no digo cualquier Estado, cualquier particular o cualquier Estado quiera dar a los venezolanos, porque no debe haber ninguna discriminación. Sin embargo, en esta circunstancia, el hecho de que se haya permitido que no solamente la ayuda pueda provenir de Rusia y China, sino que también pueda hacerse a través de las donaciones que reciba la Cruz Roja o los mecanismos propios que tenga la Cruz Roja, ya es un gran avance y que permitirá la ayuda a millones de personas que están en un grave padecimiento actualmente por la falta de insumos médicos. Y se pudiera dar o se pudiera tomar como un hecho, Ali, porque se ha dicho que esto es un logro, pero hay que ver que de verdad entre la Claro, ayuda, ¿no? se ha dicho que sí, pero estamos hablando que eso hace unos días apenas, es decir, hay unos mecanismos, hay unos protocolos, ya hemos hablado anteriormente de lo delicado que es el tema de los insumos médicos, que no es simplemente llenar un contenedor con un montón de cajas, eso tiene unos protocolos, sobre todo con aquellos medicamentos que requieren cadena de frío, con aquellos medicamentos que requieren calibración, por ejemplo, los equipos que requieren calibración, que necesitan ser operados y para poder ser utilizados. Entonces no es un tema que mañana llegan unas cajas y la Cruz Roja se va a poner a distribuirlas a la buena de Dios. Hay unos protocolos que hay que cumplir y que obviamente no se van a hacer de un día al otro, pero efectivamente ya el hecho de que haya ocurrido la autorización ya va a permitir que esos canales se abran y que la Cruz Roja entonces pueda canalizar esa ayuda de una manera que va a ser gradual, va a ser muy lenta, pero ya es un inicio de lo que debió haberse hecho, como hemos dicho, con muchísima antelación. Esperemos que así sea. Información de lapatilla.com. Rusia abrió centro de entrenamiento para pilotar helicópteros en Venezuela bajo un contrato con Cabin. Rusia abrió un centro de entrenamiento en Venezuela para ayudar a los pilotos del país a volar helicópteros rusos, afirmó el lunes el conglomerado industrial estatal ruso Rostec, el gesto más reciente de Moscú en apoyo a Nicolás Maduro. Rostec dijo que el centro se inauguró el jueves de la semana pasada, el día que la Casa Blanca advirtió a Rusia y a otros países que apoyan a Maduro que no envíen tropas ni equipamiento militar, diciendo que Estados Unidos consideraría esas medidas como una amenaza directa a la seguridad de la región. Washington, que respalda al presidente encargado Juan Guaidó, emitió la advertencia luego de que 2 aviones de la Fuerza Aérea Rusa, que llevaban casi 100 efectivos militares, aterrizó en las afueras de Caracas, contingente que el Kremlin dijo que eran especialistas militares. Ahora, por un lado, Maduro denuncia que viene una invasión extranjera al país dirigida por Estados Unidos, pero por otro lado están los rusos. Entonces, ¿cómo queda eso allí? O sea, ¿no es una invasión extranjera la presencia de militares rusos en el país? Sí, una vez más nos encontramos con este cúmulo de contradicciones que es el régimen actual, donde por un lado se critica al imperialismo norteamericano, pero por otro lado pareciera que no existiera tropas cubanas en Venezuela o tropas rusas en Venezuela. Entonces, por un lado niegan una cosa, pero por el otro es justamente lo que critican lo hacen. Y además tengo que hacer una precisión de tipo histórico. El mayor imperio del siglo XX no fue el imperio norteamericano en cuanto a territorio. La mayor manifestación de imperialismo durante el siglo XX fue la Unión Soviética. Entonces es un tema histórico y por eso me llama la atención que se critique tanto Estados Unidos, pero no se vea que estamos ahora en manos justamente del que fuera parte del mayor imperio del siglo XX. Entonces, no solamente digo esto, sino que además tenemos que considerar que el artículo 187, numeral 11 de la Constitución, establece que las bases militares o las misiones militares de países extranjeros tienen que ser autorizadas
por la Asamblea Nacional. Y eso, en particular, no ha ocurrido con el caso de estas tropas rusas. Entonces, una vez más, vemos cómo el gobierno de facto que nos rige hasta ahora viola la Constitución y además ni siquiera se cuida en las formas, porque ellos podrían haber hecho como hicieron en el caso de Guaidó, decir, bueno, no existe la Asamblea Nacional y vamos a hacer que esta autorización la dé la Asamblea Nacional Constituyente, pero ni siquiera eso hacen, porque simplemente para ellos esto es algo que no tiene la mayor importancia, como en general los derechos o el derecho en general no tiene la mayor importancia y es simplemente una especie de dibujo libre donde el gobierno hace lo que le parezca y con la mayor arbitrariedad además. Vamos con una información de contrapunto.com. Falta de agua y luz obliga a unidades de diálisis de Caracas a reducir tiempo de tratamientos. Un paciente renal terminal debe dializarse, dependiendo de su caso, entre 3 y 4 horas 3 veces por semana. De lo contrario, no sería un buen tratamiento. Pero al menos en 2 unidades extrahospitalarias de Caracas, una en el este y la otra en el oeste, se han visto obligados a reducir el tiempo de las diálisis. Ambas unidades reciben recursos por parte del Seguro Social, pero eso no las exime de las constantes fallas en los servicios de agua y luz que se agudizaron luego del primer megapagón del pasado 7 de marzo que dejó a oscuras a más de 16 estados del país, además del Distrito Capital. Estamos allí no solo ante el colapso de los servicios públicos, sino todo lo que de ellos se deriva, ¿no? Estamos ante un Estado incapaz de garantizar los derechos más esenciales de la población venezolana. ¿Ante qué estamos, Ali? Bueno, estamos ya en una emergencia humanitaria compleja en grado superlativo, en su mayor fase, lo que dirían los expertos ya en grado 3, porque en el caso particular del agua, la ausencia del agua no es algo que puede ser controlado o soportado como puede ser el caso de la luz. Podemos vivir sin luz, pero no podemos vivir sin agua. Estamos hablando de la afectación directa al derecho a la vida, sobre todo el caso de los pacientes crónicos que necesitan, por ejemplo, diálisis. La diálisis sin agua no se puede realizar. Estamos hablando de estados del país, sobre todo en el occidente, que han sido castigados y que todavía padecen el tema de la energía eléctrica mucho más que aquí en Caracas. Realmente mi corazón en estos momentos está con los hermanos de, sobre todo el estado Zulia, que a los cuales se les acaba de anunciar un racionamiento donde tendrán luz por 6 horas diarias. Es una cosa que realmente solo decirlo en las situaciones de calor que se viven en el estado Zulia y además en todos los padecimientos que han llevado hasta ahora se une esto que de las 24 horas del día apenas van a tener luz por 6 horas y esto pone en evidencia más una violación masiva de derechos humanos, de los derechos humanos por parte de un Estado que ha tenido los recursos para tener el mejor sistema eléctrico del hemisferio y sin embargo ahora tenemos no solamente el peor, sino con una grave violación de los derechos de los más necesitados y de los enfermos que necesitan la electricidad para poder sobrevivir. Bien, de esta forma despedimos Justicia en la Mira por el día de hoy. En la producción y conducción de este espacio, los directores de Acceso a la Justicia, Laura Louza y Ali Daniels, y quien les habló, Daisy Martínez, certificado de locución 37.489, Colegio Nacional de Periodistas 13.012. En los controles nos acompañó nuestra amiga Loisa. Hasta una próxima oportunidad.